Bien, entonces, hablemos de una representación vectorial del problema que ya conocemos, que es un problema de autocorrelación que nosotros la interpretamos como una forma autorregresiva del problema. Entonces, lo que nosotros sabemos hasta ahora es que en series de tiempo, mucho de lo que ocurre es que nos gusta pensar que los problemas son problemas en los que la información observada en este momento, es decir, normalmente lo que estábamos haciendo era un poco pensar que lo que veíamos hoy día, en este momento en T, dependía solamente de los periodos pasados, ¿vale? Entonces, solo déjenme ajustar un parámetro aquí de mi, de mi, este, de mi lápiz para dibujar. Bien. Entonces, normalmente lo que nosotros estábamos pensando era que existía un problema que era xt, dependía de A0 más A1 de xt menos 1, más así hasta xt menos p más u de t. En este caso, a este amigo le llamamos autorregresivo de orden p. Y dijimos, bueno, ocurre que que el fenómeno que está describiendo esta ecuación es que la información hoy día depende de la correlación que tenga con la información ocurrida hasta p periodos atrás. Entonces, pero este es el caso univariado y lo que hicimos la clase pasada fue conversar sobre qué pasa cuando, además de la información de la misma serie, agregamos información de otra serie. Concretamente, pensemos que lo que hacemos es agregarle una serie más. Digamos que lo que estoy haciendo es agregar la información con B, digamos B1 de Y en T-1 más, así hasta B, subíndice P de Y en T-P. Lo que estoy haciendo con la parte azul es agregar una información eh, que puede estar explicando a la serie que está asociada con otra serie. Y este problema lo solucionamos al menos con un tema de causalidad de Granger y comparamos dos modelos, dijimos, comparamos el modelo en ecuación blanca como un modelo restringido respecto de un modelo más libre o menos restringido que incluye la parte de la ecuación azul. Y dijimos que la variabilidad que se generaba debía ser diferente. Si era diferente, entonces implicaba que en efecto el modelo restringido hacía las veces de restringir, capturar información del término de error que antes no capturábamos. Bien, ahora, ¿cómo generalizamos esto? Eh, ¿Cómo lo dotamos a este modelo de la capacidad de resolver un problema, de no solo hacerlo uniecuacional, sino poder resolver un problema en el cual pueda considerar el efecto que tiene no solo X derivado del efecto de Y, sino también el efecto que tiene X sobre Y, todo de forma conjunta? Entonces, lo que, lo que vamos a plantear es que la mejor manera de tratar esto es ahora pensar que nuestros objetos son de este tipo, son vectoriales, son como esta expresión que tengo acá. Y entonces, esta expresión que tengo acá es un vector de variables que están en el momento t, pero son cuatro variables, son k variables distintas. Cada una de estas representa un fenómeno en sí mismo. Entonces, voy a asumir que ahora lo que voy a modelar es en conjunto cómo se comportan k variables, todas con la condición de que las puedo observar en el momento t y voy a observar su información hasta p periodos atrás. Entonces, dicho de esta manera, entonces cuando yo quiero hablar de un rezago, digamos, entonces voy a pensar que para rezagar voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar al vector y le voy a restar un i, que va a ser el rezago. Y eso lo voy a hacer para cualquier valor i que vaya desde 1, 2 hasta p. Entonces,
Lo que estoy diciendo ahora es que tengo un vector que observo en P y tengo información de ese mismo vector que puedo observar hasta P periodos atrás. Si a estos dos, si consideran esta información, entonces puedo establecer algo similar al concepto de un autorregresivo. Y eso es lo que propongo en esta ecuación que tengo aquí abajo. En esta ecuación que tengo aquí abajo, lo que estoy proponiendo es, pensemos que la serie en P se puede expresar como la información que le aporta todo lo que ha transcurrido hasta P periodos atrás. Pero a pesar de que esta es una especificación que parecería ser un autorregresivo simple, la diferencia que tiene es que las matrices A, como los elementos A, y de hecho me falta un componente que por alguna razón no lo... Delta, que es una constante. Aquí me falta una constante, eso es lo único que me faltaría aquí. Tengo un typo aquí. Entonces, lo que estoy planteando aquí es, ¿qué pasa si a la información este puede ser explicada por un término constante que es delta, más una matriz A1 que multiplica a un vector que se forma como lo tengo un poco ahí arriba, en un periodo atrás, a otra matriz por un vector dos periodos atrás, y así sucesivamente. Entonces, estas matrices son matrices completas, tienen información en cada una de sus entradas. Y lo que estoy planteando entonces es que esto se ve, cada una de esas matrices A subíndice 1 hasta A subíndice P se pueden ver como esta matriz que tengo escrita aquí. Bien, ¿hasta aquí alguna duda con este planteamiento? Ahora, entonces, pensemos qué significa esto. Entonces, esto significa, vamos a hacer un pequeño desarrollo solamente para, considerando solo un rezago. Entonces, a este amigo que está aquí, en lugar de llamarle autorregresivo de orden P, le voy a llamar var. Y la B se la estoy agregando porque estoy diciendo que en este caso es vectorial. ¿Sí? Es una representación vectorial autorregresiva o vectores autorregresivos, como queramos decirlo. Pero en general esa es la idea. Entonces, escribamos un poco, desmenucemos un poco qué significa esa ecuación var, considerando que las matrices son como esta que puse aquí. Entonces, si abrimos un poco a lo que me estoy refiriendo ahí, pues déjenme colocarlo aquí abajo. Voy a hacer un poco más de espacio aquí. Entonces, pensemos en un caso muy sencillo. ¿Cómo se vería un bar de orden 1? Eso implicaría que sería x en t vectorial igual a delta como un vector más una matriz A1 que multiplica x en t menos 1 más un vector de términos de error en el momento t. Desmenucemos un poco quién sería este objeto. Si desmenuzamos un poco quién sería este objeto, lo que tendría es lo siguiente. Tendría que, lo que tengo aquí expresado es que tengo un vector x1 en el momento t a un vector, a una otra variable x2 en el momento t y así otra variable x subíndice k en el momento t. Entonces tengo k variables aquí, que sería igual a quién? Sería igual a delta. Delta debería ser también un vector y debería ser delta 1, delta 2, así hasta delta subíndice k. Cada uno de estos deltas, en estricto sentido, es la constante asociada al proceso que va a describir a la variable 1, sería delta 1, la constante asociada al proceso que describirá x2 será delta 2, y delta k será la constante asociada al proceso que describe a x subíndice k. ¿Sí? Ahora, lo más interesante está en cómo se ve esa matriz A1. Esa matriz A1, siguiendo un poco la notación que tengo ahí arriba, debería de verse de esta manera. Debería ser una matriz que sería A11 para indicar aquí con un 1, entre paréntesis, que me refiero al rezago 1.
Luego A subíndice 1, 2, para indicar que me refiero al rezago 1, y así hasta A1 subíndice K para el rezago 1. A2, 1 para el rezago 1. A2, 2 para el rezago 1. Y así hasta A2 subíndice K para el rezago 1. Y hacia abajo sería A subíndice K1 para el rezago 1. Y hacia aquí hasta el final sería A, K, K para el rezago 1. Todo esto multiplicado por quién? Por otro vector. Este otro vector sería x1 en t menos 1, x2 en t menos 1, y así hasta x subíndice k en t menos 1, más un término de error. Y el término de error sería también otro vector. Sería el vector, el error asociado a la ecuación 1, el error asociado a la ecuación 2, y así hasta el error asociado a la ecuación késima, todo en t. ¿Queda clara la idea de esta ecuación? ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? Ok, vale. Entonces, pero todavía podemos desarrollar más este amigo. Entonces, desarrollemos un poco más. Si hago operaciones matriciales, entonces, por ejemplo, voy a tomar solamente el caso de x1 subíndice t. ¿A qué sería igual? A delta 1 más, ¿quién? 1, 1, multiplicado por quién? Por x1 en t menos 1, más a 1, 2, x2, 2, 2, perdón. Ah, no, 2 t menos 1, más a 1, 3, 1, x3 en t menos 1. Voy a continuar abajo esta ecuación. Más puntitos hasta el último caso sería A1K, que sería tomar este elemento que está aquí, de xk en t menos 1, más u1 en t. Esta sería solamente la ecuación para el primer elemento, para este amigo. ¿Sí? ¿Hasta aquí me siguen? ¿Sí? Y ahora, ¿qué le ven de particular esta ecuación? Ah, bueno, aquí me falta uno. Un. Este en realidad es un AR1. Si ven que este es un AR1, en realidad. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo sutil que tiene de diferente? Que depende también de quién, de las otras variables. Entonces, ahora imaginemos que podría, ahora hagamos lo mismo, pero para otra ecuación. Por ejemplo, hagamos lo mismo, pero para la ecuación késima. ¿Qué pasa si hacemos lo mismo para la ecuación késima? Y voy a utilizar otro color, digamos, voy a utilizar un verde para eso. Ahora, ¿qué pasaría para la última ecuación? Para esta ecuación, ¿cómo se vería esa ecuación? Este sería xk en t, sería igual a delta k más a, este sería 1k, k1, a k1 de 1 en x1 en t menos 1 más a k2, 1, x en 2, t menos 2, menos 1, perdón. Ujú. Sí, gracias por la observación. Ese es menos 1. Menos 1 más puntitos hasta el último, que sería este, A, K, K, en 1 de x, K
en t menos 1 más u de t, más uk en t. Lo que tengo entonces es que para cualquiera de las ecuaciones, no solo depende de la información de la misma variable. Por ejemplo, en la última ecuación, su información, es decir, lo que aporte a x en k, depende de esa misma que está hasta aquí atrás, pero también de la información que le aportan todas ellas, todos estos elementos. Esto se parece muchísimo a quién. ¿A quién se parece que hicimos la clase pasada? A Granger, ¿sí? A causalidad de Granger, porque lo que estoy diciendo es que el modelo restringido solo consideraría la información de xk, pero el modelo no restringido incorpora la información del resto de las variables. Entonces, un VAR, si lo queremos ver, es una generalización de un Granger eh, que estima todas las ecuaciones de una sola vez, con todas las posibles combinaciones. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? Que considera todas las variables y todas las ecuaciones de una sola vez. ¿Sí? Vale, bien. Entonces, esto todavía lo podríamos simplificar más. Esta ecuación que le llamé VAR, este VAR P, esta ecuación, la puedo simplificar más utilizando el operador rezago. No habría ningún problema en hacer eso. Entonces, si aplico el operador rezago, entonces lo que tendría es algo así. Es simplemente despejo del lado izquierdo del signo igual, aplico el operador rezago y obtengo esta ecuación. Y lo que obtengo es esta expresión. Es decir, un polinomio que depende de una matriz, bueno, de un conjunto de matrices, y depende de L, multiplicado por un vector igual a, bueno, aquí me faltó delta. Tengo un error aquí. Me faltan todos, pero me faltan delta. Perdón. Igual a U de T. Y este también puede ser invertible. Si lo invierto, ¿a qué sería igual? Querría decir que X en T vectorial es igual a la menos 1 de L aplicado a U de T más a la menos 1 eh, por delta. ¿Y esto a qué se parece? ¿Esta ecuación a qué se parece? ¿La recuerdan? ¿A quién se parece esta ecuación? A un media móvil. A un media móvil vectorial. Eso es como si fuera un BMA, un vector de medias móviles. Uy, ¿por qué lo moví? ¿Cómo lo moví? Uy, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Vamos bien? Ok, vale. Entonces, otra cosa entonces es hablar del término de error. Y el término de error va a cumplir lo que ya sabemos. Tiene una característica que me parece muy interesante. La primera no es tan interesante porque en realidad es algo que debería ocurrir. Es que el término de error en valor esperado es cero, pero ese término de error que está ahí es, en realidad, si lo vemos en forma matricial, esto sería igual al valor esperado de U1 en T, U2 en T, y así obviamente hasta UK en T. Ese es el valor esperado. Quiere decir que entonces cada una de las entradas es igual a cero en valor esperado. Eso es lo que estoy diciendo ahí. ¿Sí? Bien. Ese está, tiene su chiste, pero bueno, no diría más allá que eso. Ahora, lo más interesante de este caso, en realidad es esta situación que voy a poner aquí. Que si ustedes observan,
Este producto que tengo aquí es una aproximación de la varianza. Y esta varianza ah, va a ser cero siempre que T sea distinto de este. ¿Eso qué significa? Eso significa que no hay información que se comparta en el término de error entre diferentes momentos del tiempo. Entonces, el error en el momento S no guarda información con el error en el momento T. A esto le vamos a llamar como matriz de varianzas y covarianzas que es igual a cero, solamente para el caso no contemporáneo. ¿A qué me refiero con el caso contemporáneo? El caso contemporáneo es en el caso en el que comparten el mismo momento. ¿Perdón? La diagonal tampoco. En este caso no. Todo tendría cero. Todo tendría que ser cero. Excepto, sí, todo tendría que ser cero. La única que sí sería como a lo mejor la estás pensando, María, sería esta. Esta es la sutileza que tiene. Esta ecuación que está aquí, noten la diferencia con la del panel izquierdo. La diferencia es que esta es en el momento T y aquella es comparando dos momentos, T y S. Cuando comparo dos momentos distintos, la información, lo que estoy diciendo es que la información que está en S, que se correlacione con la información en T, es igual a cero. El término de error no guarda autocorrelación. Entonces, una de las pruebas que tendremos que hacer cuando evaluamos un bar es verificar que no hay autocorrelación, porque lo que estamos verificando es que esto sea cierto. La otra cosa que vamos a verificar es que seamos elásticos, y eso implica que esta matriz es cierta. ¿Qué significa que somos elásticos? Que todos estos valores son fijos para el momento t. Entonces, lo que tengo aquí ciertamente es la correlación que guardan, por ejemplo, todas las variables entre ellas, pero en el mismo momento. No se vale que haya correlación entre de la variable con otra variable en otro momento. ¿Sí? ¿Dudas con este planteamiento? ¿No? Vale. Entonces, vayamos a R y vamos trabajando un poco. Bien, entonces en R voy a trabajar con, ahora les digo, clase 14. Vamos a trabajar con clase 14, por favor. Nada más me confirman los de allá atrás si se ve. Ok. Vale. Bueno, entonces, clase 14. ¿Qué vamos a necesitar para la clase 14? Sí vamos a necesitar otras bibliotecas que tenemos utilizado hasta ahora. De ahora en adelante voy a utilizar bibliotecas que tienen que ver más con análisis multivariado. Entonces, concretamente, ¿qué es eso? Es Structural Change, es una de esas bibliotecas. SU, Sandwich, Urca, LMTs y BAR son para análisis multivariado. Tal vez LMTs no, pero todas las demás sí. Entonces, seguramente no las han instalado si es que están trabajando en sus máquinas. Entonces, primero instálenlas utilizando estas instrucciones. Pero para las demás personas que ya la han instalado, simplemente ejecuten el chunk y ya funcionaría. ¿Vale? Bien. Aquí, ¿alguien tiene algún problema con esto? Vamos bien hasta acá. Serían a partir de Structural Change. Y bueno, y solo el LMT no, pero todas las demás sí. ¿Vale? Bien. Eh, Solamente para que ubiquen, esta que está aquí es probablemente la más importante que van a ocupar después de la de VAR. Esta contiene las técnicas para estimar raíces unitarias, por eso es la UR, Unirod, y CA es para Configuration Analysis, ¿vale? Entonces probablemente de las que más vamos a ocupar hacia adelante. Y bueno, y VAR, que es para estimar un VAR. Bien. Entonces vamos a importar el dataset. Es el dataset que hemos venido trabajando, que tiene información del INPC, tipo de cambio, CETES, IGAE,
índice de producción industrial de Estados Unidos y ya. Vale. ¿Hasta aquí, Iván, amigo? ¿Dudas? Ok. Lo primero que voy a hacer es convertir todas las series, todas las series que me interesan, las series de tiempo, pero en versión, versión diferencia logarítmica. Eh, una de las cosas que no he roto hasta este punto es que todas las series que voy a necesitar en el bar, todas son estacionarias, todas y cada una de ellas es estacionaria. Todavía no les he enseñado ninguna prueba para determinar cuándo son estacionarias o no las series. Eso lo voy a hacer yo creo que el siguiente martes. Pero hasta este momento, la mejor aproximación que tenemos de una serie estacionaria es tomar su diferencia logarítmica. Eso es lo que se parece más a una serie estacionaria, al menos en este momento, con la aproximación visual que hemos hecho. Entonces, voy a ejecutar todas estas para generar diferencias logarítmicas del INPC, que básicamente sería la inflación mensual. Luego tendría la diferencia del tipo de cambio, que sería como la tasa de depreciación cambiaria. La diferencia de los CETES, que probablemente aquí metodológicamente estaría yo mal calculando este logaritmo, pero bueno, vamos a hacerlo así por ahora. Hasta que yo no encuentre ninguna técnica para determinar si es estacionario o no, de momento hagamos esa transformación. La diferencia del IGAE, que sería como una aproximación de la tasa de crecimiento de la economía, la diferencia del índice de producción industrial, que sería como el crecimiento de Estados Unidos, porque es el índice de producción industrial de Estados Unidos. Y utilizo todas las series que son ajustadas por estacionalidad. Bien, entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Es voy a combinar, voy a crear mi vector X. ¿Quién es mi vector X? Es la conjunción de diferentes variables que están en el mismo momento. Entonces, ¿quién aquí voy a juntar? Voy a juntar la diferencia del tipo del INPC, que es la inflación, tasa de depreciación cambiaria, la variación de los CETES, la variación del IGAI, la variación del índice de producción industrial. Todo eso lo voy a meter en un solo vector. Entonces, este será datos, esta es mi matriz de X. ¿Sí? Este es mi modelo multivariante. ¿Sí? Entonces, antes lo hacía todo para una variable, ahora lo voy a hacer todo para estas en conjunto. Luego, paso 2, voy a convertir este objeto, eh, voy a eliminar, noten, si ustedes abren datos, si ustedes ejecutan datos y abren datos, este muchacho datos, se van a dar cuenta que no está el primer renglón. Y no está el primer renglón porque lo perdemos cuando hacemos la diferencia logarítmica. Entonces voy a eliminar este primer renglón con esta instrucción que tengo aquí, que voy a tomar desde el renglón 2 hasta el último, que en este caso es 282. Yo sé que tiene 282 renglones. Y todo esto lo voy a volver serie de tiempo. Noten, estoy utilizando TS. Entonces quiere decir que el comando TS que convierta series de tiempo sirve tanto para series univariadas como para series multivariadas. Entonces TS está convirtiendo a todo ese objeto, todas las columnas que están en datos, a una serie de tiempo. Entonces, noten en este momento datos, qué tipo de objeto es allá. Es un data frame en estricto sentido, pero después de ejecutar esta instrucción, va a cambiar y datos va a ser un time series, ¿sí? Entonces ya no es un data frame, ahora ya es un time series, ¿sí? Eso quiere decir que entonces ya tiene una dimensión temporal y puedo implementar un plot tan sencillo como el que voy a mostrar a continuación. Entonces, puedo utilizar este plot. Lo que le digo es plot, datos, quiero que el tipo de plot sea single, con eso ese significa que sea simple o sencillo, y quiero que los colores que utilice sean estos. Voy a ejecutar esta línea, entonces hago el plot, y el plot está aquí abajo, entonces aquí está el plot, ¿sí? Todas las series en conjunto, pero le voy a agregar cosas. Le voy a agregar una leyenda, y la leyenda va a tener el mismo orden en el cual están va a capturar el mismo orden que tiene la serie. Entonces está el NPC, el tipo de cambio, CETES, IGAE, y distribución industrial. Todo esto le va a agregar una leyenda. Noten que en este momento las series están así, ¿sí? Se ven de esta manera. Le voy a agregar una leyenda. Vamos a agregar una leyenda. Se la agregamos con esta función. Uy.
Creo que me equivoqué otra vez. Leyenda, leyenda. ¿Por qué no? Ah, ya hay una función que no puedo ocupar. Déjenme checar. Creo que ya hay un error en mi código, pero ahí está. Pues ejecuten todo de forma conjunta para que seleccionen como yo los dos pedazos de código y ejecútenlo de una sola vez para que funcione. Y aquí mostraría la leyenda, ¿no? Ya tiene leyenda ahora. Pero bueno, esa es una manera de hacerlo utilizando el comando S. Bueno, el comando, el float type S. Voy a cambiar float type por M. ¿Qué pasa si cambio float type por M? Se genera este objeto, ¿vale? ¿Dudas hasta este punto? Ok. Entonces, la manera más sencilla de visualizar esto es tal vez esta forma aislada, porque la otra combinaba todas las series. Entonces, en esta visualización queda más o menos claro que todas las series tienen una apariencia de ser estacionarias, tienen algunos temas, como por ejemplo la caída de la pandemia se nota mucho en el índice de producción industrial, en el IGAE, en el INPC, en el tipo de cambio. Bueno, el tipo de cambio incluso se nota la de 2008, la crisis de subprime, y en las variaciones de los CETES se nota que en este momento, por ejemplo, los cambios han sido muy pequeños, ¿sí? Bueno, en los últimos años, y muy al inicio, antes de los 2005, sí era como muy, había mucha variación, ¿vale? ¿Duda? ¿Cuál dices, perdón? ¿Plot? Sí, con este plot grafico todas las que están en datos, y es un time series, y el gráfico que estoy mostrando es porque agregué aquí el plot time es múltiple. La M significa múltiple, ¿vale? Ok. ¿Dudas? ¿Hasta aquí? ¿Vamos bien? Vale. Estimamos entonces un bar. ¿Cómo estimamos un bar? Si tienen dudas sobre cómo estimarlo, podemos ir al help. Aquí está el help de cómo estimar un bar, pero vamos a entrar directamente a cómo estimarlo. Entonces, bar, necesito la función bar y le digo datos, que es mi objeto en series de tiempo, y con P es el número de rezagos que le voy a implementar. Entonces, ejecuto esta línea y lo que debería de ocurrir es que aquí me muestra mi estimación de bar. Entonces noten que me ofrece cada una de las ecuaciones y me dice la ecuación uno que sería para la primera variable que sería el NPC, que depende del NPC rezagado, del tipo de cambio rezagado, los CT rezagados, IGAE, índice de producción industrial rezagados y una constante, la ecuación incluye a estos coeficientes. ¿Vale? Todos estos coeficientes serían un primer renglón de la matriz A. Luego, está la ecuación para la siguiente variable, sería el segundo renglón de la ecuación A, de la matriz A, perdón, y así hasta la última variable, ¿vale? Bien, ¿hasta aquí alguna duda sobre lo que está estimando R en este punto? Ok, vale, buenísimo. Ahora, ¿qué pasa si puedo seleccionar únicamente incluir un conjunto de variables? Por ejemplo, le voy a decir que solamente incluya las columnas 1 a 3. Entonces también puedo hacerlo, lo estima y solo me daría tres ecuaciones. Una, dos, tres ecuaciones, únicamente, tres ecuaciones, ¿vale? Con tres variables. Bien, también puedo decirle que, por ejemplo, incluya la uno, la 2 y la 3 no, y la 5. Y en este caso le estoy diciendo que incluya como exógena la 3. ¿Quién es la 3? ¿Se acuerdan quién era la variable 3? El tipo de cambio, ¿no? Entonces, estoy asumiendo, no el tipo de cambio, ¿no? Era ¿sí? Ese no es, ¿no? Bueno, checamos rápido datos. CETES. Ujú. Estoy diciendo que los CETES es exógeno, ¿vale? Entonces, desde aquí yo estoy diciendo, ¿cuántas ecuaciones me va a dar aquí? Cuatro. ¿Sí? Para todas las personas es claro por qué cuatro. ¿Por qué no me va a dar la de la variable tres?
Es exógena, ¿no? Y esa no va a tener su propia ecuación. Se va a incluir como regresor, pero no va a tener una ecuación asociada a esa variable. Entonces, si ejecutamos este código, entonces tendremos cuatro ecuaciones. Por ejemplo, tendré la ecuación del INPC, que depende del mismo, del tipo de cambio, del IGAE, del índice de producción industrial, de una constante y de una exógena, que en este caso la exógena sabemos que son los F. ¿Vale? Sí. El rezago, sí, el punto L1 indica que es el rezago, un rezago, lag 1. ¿Sí? ¿En dónde? Aquí. Ah, porque le estoy diciendo que todos los renglones. Aquí seleccionaría renglones. En este espacio, justo en este espacio que tengo aquí, seleccionaría renglones. ¿Qué renglones quiere incluir en la regresión? Aquí estoy diciendo que todos. ¿Vale? Ujú. Igual, como exógena, le digo todos los renglones de la columna 3. Y aquí le digo todos los renglones de las columnas 1, 2, 4 y 5. Eso es lo que estoy diciendo. Como exógeno. Solamente por poner un ejemplo ahorita. Todavía no le doy una estructura teórica. ¿Vale? ¿Tienen más dudas con esto? Ok. Vale. Ahora veamos. Entonces, notemos que entonces nos da cuatro ecuaciones y incluye una constante y otra variable que es exógena. Hasta aquí, una de las cosas que deben de tener deben de ser conscientes cuando hagan un bar, es que los bars no son interpretables. Es decir, estos coeficientes que están aquí, no podríamos hacer una interpretación, porque ciertamente lo que cuantifican es como toda la variación, es como si fuera un sistema de ecuaciones de todas las variables contra todas. Entonces, si quisiéramos, por ejemplo, aislar el efecto que tiene una variable sobre alguna de las otras, el problema que tenemos es que si lo vemos como un sistema, entonces no podemos aislar que hay la ecuación que explicaría el caso inverso. Entonces, la pregunta que a lo mejor existe es cuál es la ventaja que tiene estimar un bar si al final de cuentas no puedo interpretarlo? Bueno, la razón es que los bar solucionarían un problema de endogeneidad. Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Imagínense este escenario, en que hacen un análisis de Granger y encuentran que dos o más variables se causan entre ellas, todas entre ellas se causan. Entonces ahí tienen un problema, porque resulta ser que los supuestos del modelo lineal clásico que nosotros conocemos dicen que no hay endogeneidad, que siempre se puede expresar una variable en términos de las demás y no a la inversa. Entonces, lo que soluciona el VAR es cuando tenemos ese problema de endogeneidad claro y queremos darle un tratamiento en series de tiempo, ¿sí? El problema de endogeneidad o simultaneidad en cross-section se trata de otra manera, pero en series de tiempo se trata así, con un VAR, ¿vale? ¿Dudas con esto? En realidad no puedes interpretarlo porque si interpreto, una de las tentaciones sería decir que la tasa de depreciación cambiaria aporta 14% al índice de producción industrial. Esa podría ser una tentación, ¿no? Pero yo te podría decir que eso no es cierto porque ese efecto también depende de que hay otra ecuación, esta concretamente, esta del tipo de cambio, en la cual dice que el índice de producción industrial tiene un efecto sobre esa variable. Entonces la pregunta es como si resolvieras un sistema de ecuaciones como de este estilo. Déjame ilustrarlo aquí abajo. Pues imagínate que tu sistema de ecuaciones imagínate que tienes un sistema de ecuaciones como el que voy a poner aquí. Imagínate que tienes un sistema de ecuaciones que es así, x más y es igual a una constante c, pero tienes otra ecuación que es a por x más b por y igual a otra constante z, otra constante, vamos a llamarle b. Si resuelves ese sistema de ecuaciones, puedes resolverlo de diferentes maneras.
puedes encontrar, hay una ecuación que vas a encontrar de X en función de quién, de Y. Pero también hay una ecuación que puedes encontrar que sea de Y en función de quién, de X. Y la pregunta que te quedaría entonces es, ¿quién depende de quién? En realidad todas dependen de todas. Entonces un bar tiene ese problema. No se puede, es un problema de identificación. ¿Vale? Bien, entonces ahora, si le ponemos dos rezagos, lo que va a ocurrir es que ahora sí, las ecuaciones se vuelven más largas. Ahora tenemos L2 para indicar que es el rezago 2, pero tendríamos el mismo número de ecuaciones, pero más elementos en la ecuación. Ya. Si agregamos 3, sería la misma situación. Y hasta agregar 4 si queremos, ¿no? Y se vuelven larguísimos estos resultados, ¿no? Vale. Ahora, hay otra cosa que podemos agregarle al bar, y es este objeto que se llama type. Entonces, si me voy al help, voy a ver que type me dice que es agregarle componentes determinísticos. ¿Cómo qué componentes determinísticos le puedo agregar al bar? Concretamente son dos. Le puedo agregar una constante o le puedo agregar una tendencia. ¿Sí? Por default, el componente determinístico que tiene incorporado es la constante. Entonces siempre aparece este término en un bar, el término constante, por default. Pero nosotros podemos controlar eso. Podemos decirle que no agregue nada. Por ejemplo, voy a estimar un bar de 4 rezagos que se vaya a guardar en un objeto que se va a llamar bar 01 y voy a imprimir los elementos que contiene y contiene estos elementos. Y voy a imprimir también eh, el valor que resulta del bar. Si imprimo el valor que resulta del bar, noten que ahora ya no tengo el término constante. Aquí están todos los elementos, pero ya no está el término constante. ¿Sí? Vamos a agregar otro type, que aquí más podremos agregar en type. Déjenme ver. Mm, Podríamos agregarle constante. Si le agrego constante al var, entonces él es el caso que estaba yo estimando antes, es el caso que había estimado antes, que aquí tiene la constante. Le puedo agregar tendencia. Si le agrego una tendencia, se agrega un elemento adicional, que sería este efecto, la tendencia, ¿sí? Y puedo agregar ambos, constante y tendencia. Con, si le agrego constante y tendencia, aquí tengo constante y tendencia, ambos, ¿vale? ¿Bien? ¿Dudas con esto hasta este punto? No. Ah. En mucho, en mucho. Es una buena pregunta, muy buena pregunta. Tienes razón. Debería explicarlo con más cuidado. Sí. ¿Qué significaría que tuviera tendencia y que tuviera constante? Básicamente podemos ilustrarlo geométricamente así. Déjenme, voy a ponerlo aquí. Gracias por la pregunta. No lo había, tienes razón. Debería ser más cuidadoso con eso. Pero, ¿qué significa hacer? Imaginemos, llevemos al caso más sencillo, en el cual solamente decimos que trabajemos con una sola ecuación. Entonces, el caso más sencillo sería una ecuación, y entonces digamos que aquí está X, y aquí está X en T menos 1, ¿no? Y a lo mejor decimos que la relación que guarda la serie en función de su rezago simplemente es pues, algo así, una nube así. Entonces, si yo agrego constante, quiere decir que estoy agregando un elemento
que es la ordenada al origen, que es este beta cero. Si agrego tendencia, estoy diciendo que la forma funcional de la relación es algo así, algo que depende del tiempo. Entonces, entre más transcurre el tiempo, probablemente el efecto que tiene x en t menos 1 es mayor respecto de que si no lo incluya. ¿Vale? Eso es lo que significa. Entonces, por eso es importante. Ahora, llevémoslo a ¿qué significa en términos de nuestros datos? Bien, ¿cómo podríamos saber si es que mi modelo necesita o no tendencia y necesita constante? Más o menos la idea sería la siguiente. Tendríamos que observar nuestra serie y si, por ejemplo, me voy a ir a mis series que calculé aquí arriba. Veamos las gráficas que hice. Ujú. Y esto está acá arriba la gráfica. Esta. Vale. Bien. Ahora, ¿qué significa que le agregue yo tendencia? Si por alguna razón mi series mostrar una tendencia creciente o decreciente, eso implicaría que tendría que agregarle tendencia. Ese es el primer elemento. Entonces, aquí no parecen. Todas las series están centradas en algo. Ahora, ¿cómo decido si le agrego constante o no? Bueno, tengo que mirar si las series oscilan alrededor del cero o no. Si oscilan alrededor del cero, pues básicamente no necesito constante. Si no oscilan alrededor del cero, sí necesitaría constante. Entonces, pues lo que puedo ver es que no todos los casos puedo decir que oscilan alrededor del cero. Por eso incluiría constante, pero no incluiría tendencia. Debería de ver algo creciente o decreciente. Sí. A la estacionalidad te refieres, ¿no? Sí, 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 el concepto de estacionalidad que nosotros conocemos es que está centrado en una constante y oscila alrededor de eso. Entonces, por esa razón, en este momento, tu modelo debería de tener a lo más constante, a lo más. La siguiente clase a partir del martes, tendrías elementos, yo te tendría que decir por qué razón si puedes agregar tendencia. Pero en este momento no. Pero sí va a haber una explicación teórica de por qué puedes agregar tendencia. Ok. Sí. ¿Más dudas? Ok. Me regreso a mi estimación. Está más abajo. Sí. Ahora, ¿cómo puedo mostrar una forma más sencilla los resultados? Hay una forma más sencilla y es utilizar el comando summary. Y el comando summary lo que permite es mostrar ecuaciones y me muestra esta cosa que está aquí, que son las raíces del polinomio característico. ¿A qué se referirá eso? ¿A qué creen que se refiere? ¿Por qué hay raíces de polinomio característico aquí? ¿Por qué creen? Esas donde las veíamos, esas raíces del polinomio característico. En los autorregresivos, ¿no? En los arimas. ¿Y qué es lo que implicaban esas raíces del polinomio característico? Que si la serie convergía en el largo plazo, ¿no? A su trayectoria de largo plazo. Si no era explosiva, básicamente. Entonces, también aquí, la diferencia es que el polinomio característico es más complicado. El polinomio característico es este muchacho que tengo aquí. Es el determinante que resulte de esto. Y ese determinante nos dirá si este amigo es estacionario o no. Y es básicamente los coeficientes asociados a estos zetas, ¿sí? Y esos serían las raíces del polinomio característico que tendríamos que resolver, ¿vale? Bien. ¿Dudas con esto? Va. Me voy a R. Entonces, aquí tengo mis raíces del polinomio característico para esta ecuación.
todas son menor a uno, entonces puedo decir que en realidad esta ecuación es estable y convergerá en el largo plazo. Tengo otra ecuación aquí abajo y vale. Puedo pedirle una sola ecuación, tal vez, por ejemplo, que solo me muestre la ecuación del IGAE. Y, o puedo pedirle solamente las raíces del polinomio característico, que serían estas. Y bueno, y viene entonces ahora una pregunta. ¿Cómo selecciono qué valor le pongo a P? ¿Cómo sé que es mejor un bar uno que un bar 2 que un bar 3 que un bar P? Bueno, la manera en que decido cuál es el mejor bar es utilizar criterios de información. Y esos criterios de información están aquí. Vamos a utilizar básicamente los mismos criterios de información que ya conocemos. Final Prediction Error, Akaike, Callanan-Quinn, Schwartz. Todos son una generalización de los criterios de información que vimos para el caso univariado. Todos cuantifican cuánto, cuán grande es el error de estimación, pero en el caso multivariado. En este caso, el Final Prediction Error lo que cuantifica es qué tan grande es el valor absoluto del error. Noten que el elemento que tengo aquí al final es un valor absoluto. No es en estricto sentido es un valor absoluto, sino es el determinante de la matriz que se forma de ese producto. Lo que tengo aquí también es el determinante de esta matriz. El determinante de esta matriz, todos tienen un componente del determinante de la matriz de los errores. Entonces, todos estos son en estricto sentido un número real. También cumplen con la condición que ya habíamos dicho, que el criterio de información, entre más pequeño sea, es un modelo que genera menos desviaciones o residuales menos grandes. Entonces vamos a utilizar alguno de estos, el que en realidad queramos. Siempre como que el que todo el mundo utiliza es Akaike, por ahí a lo mejor Schwartz puede ser una mejor opción si sospechan por ahí. Un poco lo que dice la literatura es que Schwartz funciona mejor si es que hubiera bueno, si hubiera sospecha de heterocerasticidad, tal vez Schwartz sería una mejor opción, pero en general el criterio que ustedes adopten está bien. Yo voy a utilizar Akaike siempre. Entonces me voy a ir a R. Y le voy a decir que es Barselect y quiero que él utilice mi matriz de datos. El número máximo de rezagos que quiero que pruebe son 12 y el tipo de modelo que utilice es tanto con constante como con tendencia. Ambos, en realidad a lo mejor lo correcto debe decir que solamente con constante. Voy a utilizar solo constante. Y aquí está el resultado. Ya es una rutina previamente calculada por R. Entonces, aquí me dice los resultados. Entonces, ¿cuál es la mejor opción? Depende. Si opto por Akaike, en una especificación de haber probado 12 diferentes especificaciones, es desde 0 hasta 12, la mejor opción que encontró fue dos rezagos en el caso de Akaike, uno se utilizó Hannan Quinn, uno se utilizó Swatch y dos se utilizó Final Prediction Error. Y aquí abajo me reportan los estadísticos de cada uno de ellos. Entonces, yo voy a utilizar Akaike, que es 2. Entonces me reporta los 12 modelos y los criterios de información para los 12 modelos y voy a utilizar el de constante. Voy a ir aquí abajo y voy a utilizar, bueno, si quisiera probar ninguno, también podría probarlo. Y también sigue siendo consistente con ninguno, me dice que son 2. Vamos a utilizar 2. 2 que sería nuestro modelo estimar. Que sería este modelo el que finalmente decidiríamos que es el más adecuado para la estimación. Podríamos ver alguna de las ecuaciones, si quisiéramos, pero en general de eso se trata la estimación. ¿Duda?
¿No? Ok, vale, bien. Entonces, hasta aquí quiero llegar. Lo que voy a hacer la siguiente clase es hablar de impulso-respuesta, ¿vale? Bien. Entonces, si no tienen más dudas, voy a detener aquí la grabación.